Dios les bendiga, hermanos. Reciban nuevamente saludos desde la Casa Pastoral de Lerma de Villada, Estado de México. Les damos en el nombre de Jesucristo y nuevamente invitándote a reunirnos en el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Rey Salvador Jesucristo, para poner en las manos este servicio, continuando en el libro Valores en la Familia de Dios. Hoy vamos a ver un nuevo tema, un nuevo valor, que es el de la gratitud. Dios nos va a hablar en esta noche, hermanos. Así que damos gracias a Dios porque continuamos congregándonos a través de este medio de comunicación. Tenemos que aprovecharlo, hermanos, porque hemos oído el mensaje de la palabra este domingo que pasó, de que no está encadenado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con la pandemia. Está libre. Amén. Para que siga corriendo la poderosa palabra que salió de la boca de nuestro Dios Jehová. Así es que nada debe de detenerlo, encadenarlo. No, hermano, ni tú tampoco colabores en que esté encadenado el mensaje de salvación. Así es que le dejo lugar a nuestro pastor Víctor, porque él va a hacer la oración inicial en esta tarde. Le damos gracias a Dios porque hoy mi esposa Lali y yo tuvimos a bien recibir parte de nuestra familia y quiero presentárselos, quiero que volteen hacia allá para que puedan conocer la primera persona ahí. Melissa es la de la esquina, allá Melissa, la de blusa azul con manchitas amarillas. Está Rocío y está Ramsés, que vienen desde Empalme, Sonora, y pues les doy la bienvenida oficialmente. Gracias. Le damos gracias a Dios por sus vidas y quiero orar para empezar este taller, que ustedes y nosotros vayamos a interactuar en este taller. Le damos la bienvenida, como siempre, a los talleristas, a Víctor, mi hermano, a Verónica, su esposa, y por supuesto, mi ayuda idónea, mi esposa Lali y su servidor. Vamos a orar. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia. Queremos darte muchas gracias por el gozo que desciende de lo alto a nuestros corazones, poder compartir y contagiar a toda nuestra audiencia con este taller, Padre, porque el gozo viene de lo alto, no viene de las circunstancias. Porque si fuera por eso, nuestro gozo fuera muy variable, pero nuestro gozo es intenso. Y por eso el valor que vamos a tener ahora se llama el valor de la gratitud. Dios que nos provee todas las cosas. ¿Cómo no estar agradecido si la tierra que pisamos es de Él? El aire que respiramos es de Él. La vida es de Él. El aliento que nos da Él es de Él, que nos provee vida. El alimento que comemos cada mañana, mediodía y en la noche, todo es de Él y de su mano, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros ofrendamos, de su mano tomamos para darle a Él. Nada es nuestro. Por eso, este taller, con mucha gratitud, Padre, te decimos gracias. Muchas gracias porque aún sin merecerlo nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para que se sacrificara por nosotros. Porque nos has enviado al Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, que el mundo no puede ver porque no lo conoce, porque no habita en él, pero tú nos los has dado y nosotros lo conocemos porque habita en nosotros. Y a ti te invocamos, Espíritu Santo, para que hagas la obra en nosotros, pero también a través de nosotros. Señor Jesucristo, donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás aquí en medio y te necesitamos, porque tú estando en medio, este taller va a ser glorioso. Porque somos parte de esta iglesia gloriosa. En tu nombre y en tus manos, Señor Jesucristo, dejamos este taller. Amén. Amén. Adelante, mi amor, Lali. El gozo de Dios es nuestra fuerza, hermanos. Amén. Y estamos muy gozosos y de verdad muy agradecida estoy yo con Dios, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él es el proveedor y el que hizo posible que tantos hermanos, 14 hermanos que tengo, mi hermana Rocío, juntamente con su esposo y su preciosa hija, nos acompañen en nuestro hogar. Y estoy muy gozosa y muy agradecida con Dios. Y Dios ve el gozo que hay en mi corazón por tener a una de mis hermanas aquí con nosotros. Que sabe Dios que les amamos mucho, mi esposo y yo. Vamos a entrar al taller, hermanos. El valor que vamos a ver hoy y que Dios te va a hablar y nos va a hablar a nosotros, el valor de la gratitud.
Dios le agrada que seamos agradecidos, no malagradecidos, agradecidos. En este taller lo vamos a desarrollar por medio de la sana doctrina de Cristo. Además, el propósito de este taller es por medio de cultivar el valor de la gratitud, ya que la gratitud es un valor que se nutre y se fortalece al practicarlo constantemente. Debemos de alimentar ese valor, hermanos, y cultivar un buen hábito de vida en tener mucha acción de gracias a Dios. Porque existe un poder grande en dar gracias a nuestro Padre Celestial. Si algo puede hacernos felices, si algo nos puede hacer sonreír, es nuestro amado Padre Celestial, nuestro Dios y Creador Jehová de los ejércitos. Yo te invito a que vayamos al libro de Salmo, el Salmo 92, versículo 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cuando somos agradecidos, nuestro Padre Celestial se regocija con nuestra vida. Nuestro Padre Celestial quiere que seamos agradecidos todo el tiempo, en todas las cosas. Ese es el tema en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, en la traducción lenguaje actual, en donde Dios a través de Pablo nos recuerda esta palabra. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Así que, si decimos que somos salvos, llenos del Espíritu Santo, santificados, sumisos y quebrantados, solo nos queda una cosa por hacer en obediencia a la voluntad de Dios, es dar gracias. Te invito a que vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día de la mañana salga en vuestros corazones. Primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estar siempre agradecidos definitivamente es muy saludable, pero mejor aún si expresamos nuestro agradecimiento, nos guardamos muchas veces, hermanos, las gracias, sino más bien aprovechar cada oportunidad para hacerles saber a las personas nuestra gratitud por haber contribuido a sobrellevar de alguna manera nuestro diario existir. Queremos hacer una muy importante aclaración, ya que el tema de valores de la gratitud que tratamos lo amerita, y es que las Sagradas Escrituras solo tiene un autor, Jehová Dios, y 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. Te invito a que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entendiendo esto, entonces, la orden de nuestro Padre Celestial por medio del apóstol Pablo, simple y directa, dar gracias en todo. No permite a los creyentes ninguna excusa para albergar la ingratitud. No importa qué luchas o pruebas, Dios nos manda a encontrar razones para agradecerle siempre, como, por ejemplo, vayamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 41, en la traducción lenguaje actual. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, en la traducción lenguaje actual, hermanos en Cristo,
Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, en la traducción lenguaje actual. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Esta es su voluntad. Si alguno de nosotros no estamos obedeciendo esta orden, entonces no estará siguiendo la voluntad de Jehová Dios. Piénselo de esta manera: si no es fácil ser agradecido, tampoco le será fácil encontrar la voluntad de Dios. O para decirlo de otro modo, si nos cuesta ser agradecidos, nos costará seguir la voluntad de Dios. ¿Necesita alguna motivación? Aquí hay algunas razones por las que Dios quiere que seamos agradecidos. Por ejemplo, no nos cuesta nada decir gracias, pero a muchas personas les cuesta mucho trabajo decir agradecida. Si alguien te sirvió, no quiere decir de que nosotros devolvamos un favor por favor, sino agradecido significa, pues agradece, es que yo pagué, ¿por qué le tengo que decir gracias? Bueno, mucha gente piensa de que no tiene por qué dar gracias si está pagando, y Dios es lo contrario. ¿Cómo Dios dice que nosotros seamos agradecidos? Porque Él nos ha dado todo. ¿Cómo no vamos a dar gracias si Dios nos da todo? Nosotros pensamos, hay muchos jóvenes que todavía tienen en la mente y en el corazón, y no nomás jóvenes, de todas edades, tienen en su corazón tan falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque piensan de que su cuerpo es suyo y hacen con él con lo que ellos quieran. Yo no sé, jóvenes que se tatúan, personas grandes que se tatúan, ellos dicen, pues es mi voluntad, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero con él, pero no es así, es de Dios. Dios nos los dio para que lo cuidáramos, no para que lo pintáramos. O sea, oye, si no se lo dio a un cholo, a una chola, para que lo estés pintando las paredes, grafiteando, tú te has dado el templo y morada del Espíritu Santo para que lo cuides. Entonces nosotros desde ese punto tenemos que ser muy agradecidos y no hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros querramos, porque ese cuerpo no es tuyo, no es mío, es de Dios. No los prestó solamente con un propósito. Amén. Y tenemos que cuidar ese templo y morada del Espíritu Santo. Lali. La palabra gracias es muy sencilla de pronunciar o de escribir, y acompañada con una sonrisa o de un emoticón, ¿así está correcto, pastor? Sí. Sonriente, alegra el alma de todo ser humano, porque el corazón, siendo tan complicado, se satisface con lo elemental de esta apacible expresión. Lo que pasa es que emoticón, perdónenme, porque como escritor todavía se me pasan algunas palabras que yo le prometí a Dios que ya no escribiría palabras rebuscadas, pero de vez en cuando se me pasa. Yo las entiendo, pero debo de cambiar en esa parte. Emoticón es una persona que nomás está, yo no sé, yo creo que la palabra adecuada sería como bipolar, ¿verdad? Emoticón nada más sería como una persona que está contenta ahorita, pero al llegar a la escalera arriba ya cambió, ¿no? O viene contenta y llega aquí abajo y ya cambió, o sea, entra al baño, se pinta y ya sale enojado, y es un emoticón, ¿no? Bueno. Esa es la, perdón por esa palabra, pero
una palabra emoticona, es una palabra que le aplica a las personas que varían mucho en su carácter. O sea que la palabra de gracias tiene que permanecer en nosotros. Sí, todo el Tenerla tiempo. siempre permanente, el ser agradecidos, ¿verdad? Sí. Ok. Yo no sé. Gracias así nada más. Ay, gracias. Sí, O sea, como que sin valor. exacto. No. Pero entonces eso añade a nosotros esa alegría, ¿no? Exacto. O sea, por el solo hecho de decir gracias, ya nos da esa parte Sí. Dios de ponernos contentos. Exacto. Cuando tú pronuncias dar gracias, Dios te añade a ti un gozo especial, ¿no? O sea que cómo tenemos que aprender, ¿verdad? Sí, De ser agradecidos y la palabra gracias, qué importante. Y a veces no la valoramos. sí. Es la palanca que jalas para que derrame Dios mucha bendición sobre tu vida, ¿no? Ser Por agradecidos. eso. Y tan pequeña que es, ¿no? Sí. Y nos cuesta tanto trabajo. Pero como es un valor de Dios, no es valor nuestro, el agradecimiento, los seres humanos no tenemos nada bueno, ¿están de acuerdo? No tenemos Sí. nada bueno y todo lo bueno viene de lo alto, ¿están de acuerdo? Entonces, si nosotros aprendemos a obedecer a Dios que nos manda ser agradecidos, ¿y por qué le voy a decir ni lo conozco? Solo obedece a Dios, solo haz eso, solo obedece a Dios, agradece por todo, ¿no? Agradece por todo y vas a ver de que es la palanca que jalas para que Dios derrame bendiciones sobre tu vida, al instante. Gratitud. Al instante. No, y es una palabra que hasta cuando uno le dice a una persona extraña que tengas buen día, gracias por abordar. Bueno, en mi caso que es que doy un servicio y, Sí, haz tu propaganda de una vez. y doy las gracias porque me abordaron. Sí. Así como que la gente, que tenga igual, o sea, como que les cambia ese mal humor Hasta que el traen. día. Sí. Hasta el día se les hace, yo creo que leve. Claro, porque se involucra Dios ahí, pues. Pero aquí en el Estado de México, ¿qué creen? Aquí le decimos gracias a la gente y le dicen, Antes. ¿de qué? Así te contestan, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? O sea, te estoy dando gracias. O ni contesta, pues Sí. ni contesta. Adelante, mi hermano Sí. Víctor. El valor de la gratitud se ejerce cuando una persona experimenta aprecio y reconocimiento por alguien que le prestó ayuda. No quiere decir que un favor, sino por lo contrario, y corresponder con una actitud amable y positiva. Pero más importante aún, no olvidarnos de dar gracias a Dios. Amén. Todos los cristianos, bueno, incluyendo los simpatizantes, ¿no? Todos los que se dicen cristianos deberían ser personas con mucha gratitud. ¿Por qué con mucha gratitud? Porque cuando recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, recibieron a un ser con mucha gratitud. Entonces, el haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador debería evidenciar que nosotros somos seres humanos con mucha gratitud porque Dios nos regaló algo, el tesoro más grande que Dios tenía, porque Él pudo haber enviado un tesoro gigante, un tesoro que los seres humanos jamás han tenido, pero Dios nos envió el más grande que Él tenía y es su Hijo Jesucristo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos, todo cristiano no debería andar así con la trompa de limón y enojado. ¿Qué tiene? Ya ni le pregunta a uno porque se caracterizan muchos cristianos con, es que ese hermano siempre la pasa enojado o enojada, ¿no? O esa hermana siempre está enchilada, no le puedes hablar. Yo conozco dos que tres que no puedo decir su nombre porque no puedo decirlo, pero se la pasan enchilados, solamente se la pasan enojados, todo el tiempo, de verdad su característica. Dice, ¿de quién me habla? El enojón, donde se siente el enojón, enseguidita del enojón, ahí está, esa es, ¿no? Entonces, de verdad, nosotros tenemos que tener la característica de Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Adelante, amor. No podemos edificar ni crecer en Cristo si primero no estamos arraigados o fundamentados en Él. Estando afirmados en la fe, podemos abundar y mejorar más y más en ella. Dios quita con justicia este beneficio a quienes no lo reciben con acción de gracias. Con justicia, Dios requiere gratitud por sus misericordias. Te invito a que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, en la traducción
el lenguaje actual. Y dice así: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Todos los cristianos han recibido al Señor Jesucristo. Al menos por profesión le aceptaron y le tomaron como suyo. No podemos edificar ni crecer en Cristo si primero no estamos arraigados en Él. Estando afirmados en la fe, podemos abundar y mejorar más y más en ella. El beneficio a quienes no lo reciben con acción de gracias. Dios da, pero Dios quita también, ¿no? Entonces, podemos poner un ejemplo, el rey que le dio la gracia de ser rey al rey Saúl. Dios mismo le quitó eso, pero ¿por qué se lo quitó? Por desobediente, porque hacía lo que él quería. Entonces, nosotros tenemos que ver, es que lo que Dios tiene, hay una parte de la religiosidad que abunda mucho en la iglesia local, que dice, lo que Dios da, no lo quita. ¿Cómo? Yo veo otra cosa en la palabra. Por ejemplo, que al rey Saúl le quitó, a Sansón, a muchos que estuvieron en desobediencia, a Salomón. Dios da, pero está en ti que conserves esa añadidura y esa bendición. Por eso nosotros tenemos que ir con Dios siempre de la mano en obediencia. Antes traíamos la obediencia de Dios simplemente con un chofar, con un pandero, con cualquier cosa. Ahora vemos de que Dios no llega con chofares ni alabanza siquiera. Dios llega con tu obediencia. ¿Quieres a Dios a tu lado? Obedece a Dios. Si no quieres a Dios a tu lado, verás, sé desobediente y vas a ver que jamás ni siquiera Dios te oye, porque Dios no oye al pecador. Dice en Colosenses 2:7 en el lenguaje actual. Y escrito está: tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de nosotros como cristianos que somos. Te invito a que vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 en lenguaje actual. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones, en su obra, en todos los que le permanecen. La acción de gracias a Dios ayuda a hacernos agradables ante todos los hombres. El Evangelio es la palabra de Jehová Dios. Cuando vemos a la mayoría de los cristianos, van a decir, ahí está el pastor Víctor otra vez echándole. Es que no es echándole, es que Dios se mueve a través de mi vida, redarguyendo tu corazón. El que tú tengas una Biblia en tu casa o que vayas cada domingo, no sé qué días se tienen enseñanzas, se congreguen. Eso, yo te quiero decir una cosa. Y no te quiero yo poner a prueba, ponte a prueba tú, porque eso es lo que está escrito. Pon cada quien, apruébese a uno a sí mismo, porque Dios quiere que así sea. Yo te quiero decir, ¿cuántos años tienes? ¿Tendrás un año? ¿Tendrás 2 años? ¿3 años? Si ya tienes 3 años y de verdad todavía piensas de que tú eres un cristiano porque te congregas, eso no hace cristiano a nadie. Ve tu cochino carácter. ¿Ha cambiado tu cochino carácter en todo este tiempo que tú has estado congregándote? ¿Ha cambiado tu manera de pensar, de ser? ¿Sigues siendo una persona igual? Entonces, el que tú traigas un libro en tu mano bajo del brazo, eso no te hace cristiano. El que te hace cristiano es un seguidor, un obediente a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que el evangelio por sí solo te está cambiando solo porque oyes predicaciones, solo porque oyes la palabra de una iglesia, solo porque te mueves entre el cristiano. Ya eres un cristiano. Ni siquiera los hijos que han nacido, que le llaman, soy cristiano de cuna. Qué vergonzoso, de verdad, qué vergonzoso es esa palabra, porque no es palabra en las Sagradas Escrituras.
No hay nadie. Yo te quiero poner un ejemplo. Los hijos de Aarón, ¿por qué murieron con el fuego falso que ellos llevaban? ¿Por qué los mató Jehová Dios con el fuego fulminador? Porque ellos llevaban una falsedad y eran hijos del sacerdote. ¿Por qué murieron los hijos de Elí? Porque Elí era un consecuente. Entonces no me digan a mí que soy hijo del pastor, que soy hijo de cuna cristiana. Es vergonzoso aplicar palabra que no está escrita, porque no está escrito eso. Cristiano es aquel que va en obediencia. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos de la sana doctrina de Cristo, porque eso nos lleva a cambios. Y no nos quedamos allí, porque vamos cambiando de gloria en gloria y de gloria en gloria hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿No la hemos alcanzado? No, pero esperamos que cuando venga nuestro Señor por nosotros, la iglesia gloriosa, lo alcanzaremos. Amén. Porque lo miraremos cara a cara. ¿Por qué digo esto? Porque escrito está. Quiero llevarlos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15 en el lenguaje actual. Y dice así: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Todo el pueblo de Dios tiene razón para cantar de júbilo. Aunque no siempre estemos cantando, debemos estar siempre dando las gracias. Nunca nos debe faltar la disposición para este deber, porque nunca nos faltará tema a través de todo el curso de nuestra vida, siempre, aún en las pruebas y las aflicciones, y por todas las cosas, satisfechos con el amoroso propósito y la tendencia al bien. Te invito a que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 19 y 20 en el lenguaje actual. Amén. Amén. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Jehová Dios no simplemente ordena esas expresiones de gratitud y deja a los creyentes sin ayuda para cumplir. Ocupaos en vuestra salvación, porque es Dios quien obra en vosotros. Esto nos anima a hacer lo más que podamos, porque nuestro trabajo no será en vano, aunque debemos depender de la gracia de Dios. La obra que hace Dios, yo no sé si recuerdan ustedes cuando Pablo estaba queriendo que le quitaran el aguijón, entonces Dios le dice a él, bástate mi gracia. Entonces la gracia de Dios forma en nosotros, edifica, forma algo importante en nuestro corazón. Y lo que está edificando es un corazón agradecido. Eso es lo que está formando. Si nosotros tenemos un corazón transformado, agradecido, entonces la gracia de Dios está trabajando. Pero si nosotros pasamos por la vida y la verdad nunca nosotros no tenemos un Espíritu Santo, no tenemos... Es verdad que, como digo y lo repito, ¿saben por qué repito 1984? Porque es el año que mi esposa Lali aceptó a Jesucristo. Por eso lo menciono. No crean que por otra cosa. Problema de mi parte. Entonces, ella aceptó a Jesucristo en el año 1984. Pero, ¿qué creen? Fue pura religiosidad. Ella se mantuvo. La religiosidad la llevó como un ayo, escrito está, ayo, cuidándola, porque si no, pues se hubiera ido por otro lado. Pero Dios la guardó a través de un ayo. Amén. Aun cuando estaba en la mentira, ella fue cuidada por un ayo. Pero cuando llegó la verdad, que es la sana doctrina de Cristo, entonces ella comenzó la gracia de Dios a formar en su corazón un corazón agradecido de una manera distinta. Porque ella siempre le agradeció, soy testigo de eso. Ella fue siempre agradecida por Dios por todas las cosas, una mujer de fe, una mujer de oración. Pero la verdad llegó en su corazón y la gracia de Dios llegó a su corazón cuando ella se manifestó la sana doctrina de Cristo. Fue una transformación distinta y diferente. Quiero llevarlos, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Escrito está:
porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Y se alegra cuando lo hacemos. Dar gracias no es una cuestión de sentirse agradecido, es un tema de obediencia. Amén. El único mayor acto de adoración es que podamos dar gracias siempre a Dios. Es el resumen de la adoración porque a través de la gratitud afirmamos a nuestro Padre Celestial como la fuente máxima de juicio y bendición y reconocemos nuestra humilde aceptación de ambos. Con un corazón agradecido, podemos decir en medio de cualquier situación: alabado sea nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Este tipo de actitud ve más allá de las circunstancias, ve al plan de Dios, ve a la soberanía de Dios, más allá del dolor. Recordemos lo que dice en este libro y los invito a que vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 28, en traducción lenguaje actual. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Una actitud de agradecimiento es tratar con quienes nos hacen mal diciendo, como lo dijo José. Te invito a que vayamos al libro de Génesis capítulo 50 versículo 19 al 21 en el lenguaje actual. Y dice así: sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha hecho. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Quienes Dios ya ha formado en nuestro corazón un corazón de agradecimiento, entonces Dios va de la mano con nosotros todo el tiempo, porque Dios jamás va a despreciar un corazón contrito y humillado, escrito está. Pero también Dios, cuando ha formado, porque ni siquiera nosotros formamos un corazón, nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de rescatarnos a nosotros mismos, de enseñarnos a nosotros mismos, de cambiarnos a nosotros mismos. Todo lo hace Dios y tenemos que reconocer de que Él está haciendo una obra en mí y en ti. Y tenemos que reconocer de que todo lo que tú has cambiado, no has cambiado porque tú has querido, es que ya cambié. No, eso es mentira. Nadie, ningún ser humano se puede cambiar a sí mismo. Es Dios el que transforma, es Amén. Dios a través de su palabra, es el Espíritu Santo que te convence, es Jesucristo usando la palabra como si fuera un martillo, martillando esa dureza de tu corazón. Lo Amén. que necesita ser quebrantado es Jesucristo en tu corazón. Entonces la religión no es un refugio, el refugio se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Él es torre fuerte. Él es el que nos cubre con sus preciosas alas, no la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Y sí, la sangre de Cristo no es cobija. La sangre de Jesucristo no fue derramada para cobijar a nadie. La sangre de Jesucristo fue solamente con dos propósitos: de perdonar tus pecados, y el segundo propósito, de hacer un nuevo pacto. Y ese pacto es el que nosotros, cada vez que celebramos la Santa Cena, recordamos la muerte de Jesucristo, porque nos trajo un nuevo pacto. En cambio, cuando nosotros no conocemos la sana doctrina de Cristo, donde quiera nos andamos hincando. Incluso cuando vamos a una iglesia local nos invitan: vengan enfrente, vengan enfrente. Ese velo, ¿desde cuándo se partió de arriba hacia abajo? Y ya no queríamos ir enfrente de nadie, porque ahí no está el Santísimo está en los cielos. Nuestras almas en la roca inconmovible que es Jesucristo. Por eso nosotros debemos estar agradecidos. Por esa razón nosotros tenemos que agradecerle a Dios en todas las cosas, porque todo lo hace Él. Adelante, hermano. Como creyentes agradecidos, recordemos que el dolor perfecciona, confirma, fortalece y establece. Y lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, en traducción lenguaje actual. Amén. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos
formemos parte de su maravilloso reino. El apóstol ora a Dios por ellos, como el Dios de toda gracia. Perfeccione quiere decir su progreso hacia la perfección. Afirme se refiere a la cura de nuestra natural ligereza a inconstancia. Fortalezca tiene que ver con el crecimiento de las virtudes, especialmente en las que estamos más bajos y débiles. Este es el tipo de gratitud que Dios quiere. Dios juzga la ingratitud. Por eso debes dar gracias a Dios. La ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado. Es uno de los pecados más intolerables en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo identificó los incrédulos como ingratos. Y les invitamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22 de traducción lenguaje actual. Ahí dice así, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Quiero retomar lo que nuestra hermana Vero leyó en Romanos 1:21 acerca de, dice en el 21, pues saben de Dios. Sí, mucha gente sabe de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. ¿Cómo es que le damos gracias a Dios? Dios nos ha dado a nosotros, al cuerpo de Cristo, no a todas las iglesias locales, al cuerpo de Cristo, que nosotros tenemos que ofrendar y diezmar. Pero hay mucho pueblo que desobedece porque piensa que el dinero es suyo. Yo te quiero decir que de nada es nuestro, todo es de Dios, de su mano tomamos para Amén. darle a Él. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el versículo, al terminar, el versículo 21 dice, no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. ¿Cuáles son las tonterías de un ser humano? Que pienses en, no, pues es que no me alcanza, el dinero es mío, yo trabajo. Son puras tonterías. Porque el dinero que tú trabajas, Dios te da la salud, Dios es el que te provee. Es más, el aire que tú respiras es de Dios. La tierra que tú pisas es de Dios. La casa donde estás cimentada, esa casa tuya, es de Dios el terreno. Todo es de Dios. Cuando tú te mueras, o quizás esa casa ha sido de alguien más. ¿Y qué crees? ¿Se llevó la casa? No, quedó. Y cuando tú te mueras también la casa va a seguir. Si es que Dios decide que quede. Si Dios decide que no quede parada, Dios la va a derribar. Al fin y al cabo, al fin de los tiempos, dice que no va a quedar una piedra sobre piedra. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. Cuando nosotros somos agradecidos con nuestro Creador, nosotros no nos duele dar. Porque dar a Dios lo que Él nos ha dado, pues no nos cuesta trabajo. Pero la obediencia en el diezmo y en la ofrenda debe de ser. Pero dice la palabra al iniciar, pues saben de Dios, sí saben de Dios, pero no son obedientes. Pero quieren todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Quieren salud, quieren protección, quieren todas las cosas de Dios, quieren las promesas, pero no quieren obedecer a Dios. ¿Por qué no quieren obedecer a Dios? Porque les duele. Les duele porque todavía piensan tonterías, porque piensan de que yo no estoy diciendo que eres un tonto, escrito está en la palabra, porque dice, puras tonterías hacen lo malo. ¿Cuál es lo malo? Bueno, cuando Dios habla en Malaquías 3:10 que el pueblo de Dios le ha robado y le preguntan, ¿en qué me habéis robado? Entonces nosotros podemos leer ahí claramente la palabra de Dios. Y muchos dicen que el diezmo y la ofrenda ya no es en este tiempo activado para nuestras vidas. Yo estoy leyendo, lo que conoces tú por el Antiguo Testamento son las escrituras, bíblicamente son escrituras hebreas. El que tú le llamas es Nuevo Testamento, bíblicamente es escrituras griegas. Por lo tanto, tanto en las escrituras hebreas como en las escrituras griegas existe el diezmo. Y en este tiempo todavía está activado, porque no lo ha desactivado Dios, porque dice que hombres mortales reciben los diezmos en este tiempo. Escrito está, no en la escritura hebrea o en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, que son las escrituras griegas, ahí está, en Hebreos.
Entonces no podemos nosotros eliminar esas cosas porque un cierto hombre las quiere eliminar. No podemos eliminar lo que escrito está porque nos convertiríamos en anatemas, en gente maldita que está quitando y agregando cosas que no están escritas. Por eso la ingratitud se demuestra con la desobediencia y Dios quiere que seamos agradecidos, no ingratos. Aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que los hombres poseen dar vida, respirar, la lluvia, el brillo del sol y otras bendiciones naturales a los justos e injustos por igual, mientras muchos devolverán bien por bien, hemos de devolver bien por mal. Y esto hablará de un principio más noble en que se basa la mayoría de los hombres para actuar. Otros saludan a sus hermanos y abrazan a los de su propio partido. Costumbre y opinión, pero nosotros no debemos limitar así nuestro respeto. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 45, en traducción del lenguaje actual. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. El Dios con D minúscula, el Dios de este mundo se llama Satanás el diablo. Ese Satanás el diablo ha venido a cegar nuestra mente para que nosotros seamos fácilmente atrapados por el error. Entonces, ¿cómo es el ser humano que se ha atrapado el error? Porque es emocionalista. Va a una cierta congregación y dice, es que yo sentí a Dios y eso es emoción. Ese es el diablo metido ahí, porque Dios no se mueve en las emociones. Dios no va a respaldar tus sentimientos. Dios no respalda eso. Dios solamente respalda lo que está escrito. Y jamás Dios se ha movido por emociones, ni por sentimientos, ni porque la gente siente o algo. Había dos hermanas cuando llegó Jesucristo a una casa, y en esa casa una se puso a asear la cocina y la otra se puso a los pies de Jesucristo. Y tú crees, las dos sentían de una manera distinta. La otra se fue con los afanes de la casa y la otra a los pies de Jesús para oír su palabra. Y Jesús, cuando la otra hermana que estaba afanosa le dijo, Marta, Marta, afanosa, tu hermana es lo que está haciendo lo apropiado. Nosotros no podemos irnos con nuestros sentimientos. Es que yo sentí que debería servirte, Señor. No, las emociones y los sentimientos no los respalda Dios. Dios respalda su palabra solamente. Y en este tiempo de tanto engaño, donde hay tantas iglesias, de tanta mentira, nosotros tenemos que movernos exactamente en la palabra. Dice en primera de Juan 4:1, versículo 1, dice, prueba los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y aquí han salido? A engañarte a ti que te mueves en emociones, a ti que dices, es que yo sentí a Dios aquí. Mentiras, porque el diablo también hace eso. Esa obra lo hacen muchos corazones. Piensan de que la gente lo toca de frente y cae hacia atrás. Piensa que Dios lo hizo y no es Dios, es el diablo. Pero sintieron a Dios, porque el diablo se disfraza de Dios. Porque tiene esa característica, tiene un poder que ese poder es para engañarte a ti. Y yo te digo, sé agradecido, porque cuando tú comienzas a estudiar la sana doctrina de Cristo, sales de todas esas emociones. Ahora lo que tú crees es porque lo estás viendo, escrito está, por eso lo creo. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos en todo, porque la verdad siempre te va a llevar de la mano y escrito está. En cambio, yo te reto, a ti, a quien sea, no importa que seas pastor o lo que seas tú, en qué ministerio, te reto que me digas dónde es que Dios se movió alguna vez en tus sentimientos o en alguien. Dios solo se mueve en su palabra. Algo que no esté inspirado por el Espíritu Santo, y tus emociones no las inspiró el Espíritu Santo, las inspiró el diablo. Tus emociones las mueve el diablo, no Dios. Dios se mueve en lo firme, en lo sólido. ¿Y cuál es lo único sólido? Si no es su palabra. Porque dice la palabra de Dios que todo va a pasar, pero su palabra jamás dejará de ser. ¿Cuál es lo único sólido? La palabra de Dios. No hay otra cosa sólida. Solamente el ministerio, eso no es sólido. Lo único sólido es la palabra de Dios. Escrito está. Entonces nosotros tenemos que buscar lo sólido. Es su palabra.
no tus sentimientos. Es que yo siento, es que yo pienso. La gente camina en laberintos. ¿Saben lo que es un laberinto? Es un lugar con paredes muy altas, donde tú pequeñito vas entre las paredes y dices, es que yo pienso que es por aquí. Y ahí vas por el laberinto y tocas y es un callejón sin salida. Y otra vez dice, yo pienso que es por acá, y le das por acá, y también es otro callejón sin salida. Y por más que le busques, no vas a encontrar. Pero cuando tenemos la visión de Dios, entonces esas paredes desde arriba se convierten simple en líneas. Y tú la miras y dices, no era ni por allá ni por acá, es por aquí. Porque la miras de una perspectiva de la visión de Dios. Y entonces Dios no se mueve en tus sentimientos, se mueve de su visión. Dios lo mira como líneas, el laberinto que para ti son paredes de problema. Entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros. Quiero llevarte a Hechos 14, versículo 15 hasta el 17. Así es, pastor. Y dice así, oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes. Por favor, ya no hagan estas tonterías, sino pídanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y aunque en otro tiempo permitió que todos hicieran lo que quisieran, siempre ha mostrado quién es Él. Pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. La verdad de Dios no necesita los servicios de la falsedad de los seres humanos. Los siervos de Dios pueden obtener fácilmente honras indebidas si ceden a los errores y vicios de los hombres, pero deben aborrecer y detestar ese respeto más que a todo reproche. Por esta razón el hombre natural se rehúsa a agradecerle a Jehová Dios. En su mente pecaminosa, el agradecerle a Dios es reconocer su obligación a adorarle. Jesucristo, por su evangelio, hace una revelación gloriosa a la mente de los hombres y mujeres, pero el designio del diablo es mantener a los hombres y mujeres en la ignorancia. Te invito a que vayamos capítulo 4, versículo 15, en la traducción lenguaje actual. Y dice así, y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y porque somos seguidores de Jesucristo. Los ministros, nos llamamos ministros porque ministramos la palabra de Dios, por eso se llaman ministros. Yo te digo que aquí está un ministro porque ministra la palabra como tallerista. Está su esposa que es una ministro también porque ministra la palabra de Dios. Está mi esposa que es una ministra de la palabra de Dios. Tu servidor soy un ministro de la palabra de Dios. Y tú puedes ser un ministro de la palabra de Dios. Lo que está en forma para aclararte algo. No todo aquel que da un estudio es un ministro de Dios. Los que somos ministros por Dios, solo predicamos la palabra de Dios, que es la sana doctrina de Cristo. Si tú llevas a personas a tu iglesia local, tú no eres un ministro de Dios, eres un ministro de ese pastor, donde llevas las personas hacia eso. No llevas hacia los pies de Dios, no los llevas. Eso es lo que tú crees, pero escrito está. Cuando somos ministros para Dios, nosotros ministramos solo la sana doctrina de Cristo. Entonces, cuando tú eres un acarreador de prosélitos. ¿Quieres que te lo demuestre dónde está eso? Es bíblico lo que yo te digo, no son cosas emocionales. Yo no predico cosas emotivas, yo predico la palabra de Dios. Y los que son prosélitos son acarreados por aquellos acarreadores que se simulan que son ministros de la palabra, pero el diablo los tiene cegados porque ellos creen que cuando llevan una persona a su iglesia local ya son ministros de la palabra, solo porque dan un estudio bíblico ya piensan que son ministros. Los ministros son alguien especial, que el Espíritu Santo trató con ellos, que está en su corazón. Yo no sé si tú has oído la palabra, bueno, lo acabamos de ver ahorita en la palabra. Aquellos que nos somos guiados por el Espíritu Santo,
de verdad, nosotros no tenemos que preocuparnos qué decir. El Espíritu Santo habla a través de nuestra boca. El Espíritu Santo no se mueve en lengua, se mueve en palabras entendibles, porque el Espíritu Santo comienza a edificar. Entonces, el hablar en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, no es hablar lenguas, te equivocaste, esto es una mala enseñanza, es hablar palabras tangibles, legibles, entendibles, perfectamente para edificar a otras personas. Así se mueve el Espíritu Santo. Por lo tanto, la gloria de Dios se manifiesta en aquellos ministros que ministran la palabra de Dios. Pastor, ahorita que está hablando de la sana doctrina, a diferencia de las iglesias locales, aquellos que tienen esa mala enseñanza y llevan gente a su iglesia local, lo toman como fruto, no como está en la sana doctrina, que el fruto es lo que uno cambia. Exacto. Lo que uno deja en el camino por seguir esa sana doctrina. Exacto. Una mala enseñanza les enseñan que el fruto es llevar gente a esos prosélitos. Así está en esa iglesia local, con esa mala enseñanza. Sí. Lo que como ministro, como siervo de Dios, con el llamado de tener el llamado de enseñanza, dice la palabra de Dios en Santiago: no se llame maestro nadie entre ustedes, porque peor les va a ir. Yo conozco esa palabra, pero sé que Dios me ha llamado con el ministerio de enseñanza. Entonces, sé de que si yo te enseño a están oyendo y viendo, les enseño lo sano, lo que está escrito, Entonces, si tú me dices a mí eso de que el fruto, o quien sea, el fruto es llevar gente, es que ustedes no tienen fruto porque no han traído gente, ¿no? Entonces, esas personas, yo te voy a enseñar como el banco. Este es el billete bueno, entonces todos los que no vengan así son falsos. Entonces, esa es la sana doctrina de Cristo, ¿no? El fruto es la transformación de un criminal. Aquel que robaba ya no roba, aquel que mentía ya no miente. Ese es el fruto. Porque dice Jesús: por sus frutos los conocerás. ¿Cuáles son los frutos? La transformación. Es que yo conozco a aquel vecino, era un ratero, pero ahora mira, anda evangelizando. Mira, yo conozco a aquella persona chismosa, mitotera, pero ahora es distinta. Yo conozco, y así, ¿no? Ese es el fruto. Pero la palabra prosélito son acarreadores, ¿no? Y son los que son acarreados en las campañas evangelísticas que hay, ¿no? Son puros prosélitos, porque la verdad dice en Job 39, 13, 14 versículos, dice que Dios le dio alas, pero no le dio inteligencia. Y todos aquellos acarreadores de prosélitos no entienden que Dios los compara como ese avestruz. A ti sí te da inteligencia. ¿Cómo es posible que cada rato andas diciéndole el plan de salvación a las personas si todavía no entiendes que en Mateo 28, 19 y 20 dice la palabra de Dios: vayan y hagan discípulos? ¿No entendemos esa palabra? Vayan y hagan discípulos. O sea, ¿por qué vas y das el plan de salvación? Dios no te mandó a eso. Dios te mandó a vayan y hagan discípulos. ¿Cuándo te has sentado con esa persona a discipularlo para enseñarle quién es Jesucristo? Y después de un tiempo que la persona dio fruto, entonces le presentas el plan de salvación. Pero nos enseñaron al revés. Ahí vamos. Por ejemplo, allá nosotros somos de ¿no? Que todos se concentran en un lugar donde es como los tinacos que tenemos así en las casas, pero allá es un tinaco grandísimo, redondo para arriba, y que allí se van, evangelizan, y todo el mundo dándole allí el plan de salvación. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, y ya bien contentos y alegres, puros acarreadores, puros prosélitos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver el fruto. El fruto es la transformación. Y el mandato es: vayan y hagan discípulos. Porque escrito está. Entonces, ir a dar el plan de salvación no está escrito. Okay. Piensa en todo el dolor que Pablo sufrió en su ministerio a la iglesia. Nunca lo comprendieron porque de la religión judaica, que apasionadamente perseguía a los cristianos,
de un de repente, cuando tuvo un encuentro verdadero con Jesucristo, en solo 3 días ya predicaba la sana doctrina de Cristo. Por esta razón es que hasta el día de hoy no entienden su transformación. Tanto así que hasta lo ridiculizaron, lo calumniaron y también lo atacaron por su servicio al Señor Jesucristo, a quien antes perseguía encarcelando y matando a cristianos. Sin embargo, pasó desinteresadamente su vida de manera que la gracia de Dios alcanzara a más pecadores y la alabanza de los que hasta el día de hoy están siendo alcanzados por medio de la sana doctrina de Cristo asciende al trono de Dios. Veamos un ejemplo cuando Jesús se encuentra con 10 leprosos en un pueblo entre Samaria y Galilea. Vayamos al libro de Lucas capítulo 17, versículo 15 al 19, en el lenguaje actual. Muy buen ejemplo vamos a ver aquí, hermanos, de la gratitud. Amén, Lali. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque esto no nomás es leer por leer, sino entenderlo. Así Entenderlo porque ¿cuántos días han pasado en tu vida? No nomás años, días. ¿Y cuántos? Aquí había 10, pero ¿cuántos días has pasado tú y te has devuelto en ese día, decirle al final del día, hincarte, caer a los pies de Jesucristo y decirle: gracias, Señor? Gracias porque en este día me guardaste. Gracias porque me sanaste. Gracias porque me proveíste. Gracias por mi familia. Gracias porque yo no soy merecedor de lo que tú me das. Gracias. ¿Cuántas veces? Yo te voy a contestar: ninguna. No eres un hombre agradecido, no eres una mujer agradecido. Vives porque piensas de que tú tienes derecho a la vida. Vives porque tú piensas de que al fin y al cabo pues no pasa nada. En lugar de agradecerle, ¿sabes qué? Antes de dormirte, en lugar de arrodillarte en los pies de Jesucristo, ¿sabes qué hace? Te lo voy a contestar también. Te vas a dormir porque estás cansado, porque estás cansada, pero nunca te acordaste, como esos 9 leprosos, de lo mucho que les dio Jesucristo. Solo uno ni siquiera tenía nada que ver con Jesús, pero supo que aquel hombre, el sacerdote, supo de que él fue la causa de su sanidad, e inmediatamente él regresa. A mí me toca mi corazón cuando él dice: gracias, Dios mío, refiriéndose a Jesús, porque él reconocía de que Jesús era hombre, pero también era Dios. Muchas gracias, vuelve a decir, y está en signos de admiración, porque le expresa con mucha ganas de decirle gracias. Pero cuando lo has hecho tú, nosotros tenemos que aprender de la palabra, ser agradecidos. Antes de irte a dormir deberías haberte hincado ante Dios, ante Jesús y Jesucristo, y decirle: gracias por este día. Ah, no, pero ya estás muy cansado, ¿verdad? Quizás te duelen las rodillas, pobrecito, pobrecita. Quizás no tienes el tiempo, ¿no? A lo mejor estás muy cansado. Así estaban los 10 leprosos, pero uno de ellos fue muy agradecido. Y esta parábola, no nomás es parábola, es algo que Dios te está hablando a través de este taller para que tú, Víctor, tú, pero yo, mi esposa y los que estamos aquí seamos agradecidos con Dios, que no pase por alto esta palabra, que no nomás ay, qué bonito estuvo. O sea, esa es la expresión más insignificante que hay. ¿Cómo estuvo? Ay, qué bonito estuvo. ¿Cómo estuvo la palabra de este domingo? Ay, muy bonita. Pero nomás eso. No saben expresar la profundidad ¿qué aprendiste de eso? O sea, no digas qué bonito, di qué aprendiste, qué habló a Dios a tu vida. ¿Hubo una transformación? ¿Hubo un cambio en tu vida? ¿Hubo algo? ¿Esta palabra te afecta a ti? ¿Te afecta a ti?
a mí me afecta. A mí me afecta porque yo también he caído en el error de porque estoy muy cansado, me voy a dormir solamente, como que pues ya pasó este día, yo me voy a acostar para restaurar fuerza y el agradecimiento. O sea, este taller es eso lo que tenemos que aprender, el agradecimiento. Este taller para que aprendamos el agradecimiento. No seamos como parte de los 9 leprosos que recibieron y se fueron. Seamos como ese que recibe, pero agradece a Dios. Pues es que nos falta todavía el amor, pastor. Lo que Sí. hablábamos la predicación Dios del habló. domingo. Nos hace falta el amor de Dios. No lo amamos. No, decimos O sea, amarlo. decimos amarlo, pero realmente no lo amamos. Por eso, pues ahora sí que todo viene junto, ¿no? Si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a agradecer? ¿Cómo le vamos a dar gracias a Dios todos los días si aún nos falta el amor de Dios en Es nuestro correcto. corazón? ¿Cómo vamos a ser fieles, no? Como también lo vimos La en fidelidad. fidelidad. Entonces, sí, es verdad, todo involucra el amor en una familia, por ejemplo. Están tan acostumbrados que la mamá les sirva, que ni siquiera dice, gracias, gracias amor, qué bonito, qué hermoso, qué rico lo que hiciste. O en la mañana decir, qué bonitos aretes trae, ay, qué bonitos aretes traen, Nani. Entonces, Los estoy estrenando. Gracias. sí, entonces esas cosas tan pequeñas es parte del agradecimiento. Pero sí, le decía yo a nuestra familia, hablaba de eso, ¿no? ¿A poco entre ustedes no se han faltado el respeto? Porque existe el amor solamente humano, carnal, ¿no? Pero si estuviera el amor entre ustedes, el de Dios, jamás desobedecería, por ejemplo, a una hija. Jamás el esposo le faltaría respeto a una esposa. Jamás la esposa le faltaría. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaría reemplazando el amor carnal. Pues, y es lo que nos hace falta. Para llegar a esto de tener un corazón agradecido en este nivel, nosotros tenemos que darle permiso a Dios, enamorarnos de Dios, ¿no? Y de valorar todo lo que recibimos, pero Dios nos está hablando a todos en esta noche. Amén. Dice, Así es. la gloria de Dios y la gratitud son inseparables. Amén. Amén. Cada mañana, por ejemplo, en nuestra oración, en tu oración, hermano, y tenemos que recordar que cada mañana la misericordia de Dios y su fidelidad cada noche se manifiestan. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 92, versículo 2, en la versión Reina Valera. Amén. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Despertar dándole tus primicias y tu vida misma en el altar de su presencia. Agradeciéndole a Dios por un nuevo día. Esto es reconocer que Él te ha permitido vivir. Él que te permita participar de su naturaleza divina de agradecerle. Por ejemplo, dice su palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, en traducción lenguaje actual. Y dice así, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él, nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Perdón, hermanos, pero está hablando Dios a mi vida. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar sus malos deseos. Además, deben de ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus y sobre todo amar todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace, así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre,
deben esforzarse por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios, con gusto, les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Amén. Por esta palabra que nos las está recordando Dios a ti y a nosotros. Porque entonces podemos decir, dice, díganme si no es justo que le reconozcamos y le demos gracias a Dios por este valor de la gratitud que viene de lo alto. Él es digno, hermanos, de que tú y nosotros reconozcamos todas sus bondades, todos sus beneficios. El amor, hasta qué grado demostró Dios su amor para ustedes y para nosotros. Y no ser agradecidos, hermanos. Considerarlo como que fue un deber de Dios. Tenemos que ser agradecidos. Él dice en todo, pero en esta parte de la palabra, ser agradecidos por lo que Él hizo, hermanos. Lo que fuimos tú y yo. Y de decir, te agradezco tu perdón de mis pecados, de mis debilidades. Porque a cambio recibí la paz del príncipe de paz que es Jesucristo, hermanos. Y muchas veces la ligera, perdóname, Padre, te acepto, Jesucristo y tan. No, de verdaderamente valorar ese precio que pagó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Ser agradecidos, agradecidos y agradecidos siempre. Y esa gratitud lleve servicio para su gloria y su honra. Esa gratitud nos lleve a ser obedientes, hermanos. Amén. Esa gratitud nos lleve a amarnos los unos a los otros. Amén. Esa gratitud nos lleve, hermanos, a ser más allá de nuestras fuerzas, para que la gloria de Dios la reflejemos nosotros, quien está en nosotros. La gratitud nos va a llevar a que gocemos de la paz de Cristo. Ser agradecidos, Él dice que en todo tiempo seamos agradecidos, hermanos, porque cada mañana nuevas son sus misericordias. Te invito, hermano, agradecido, empieza a practicarlo, esa gratitud ahí con los tuyos en tu familia. De candil de la calle, oscuridad de tu casa. Ejercita la gratitud ahí en tu hogar y así glorificas a Dios, siendo agradecidos, hermanos. Y no te estoy predicando, te estoy recordando lo que Dios nos está hablando a ustedes y a nosotros. Ser agradecidos. Amén. Te invito a que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14 al 16, en el lenguaje actual. Y escrito está: Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo, en realidad te pertenecen a ti, son tuyas. Tú nos diste todo, y ahora solo te regresamos lo que te habíamos recibido. Además, delante de ti, mi pueblo y yo somos gente sin patria, que va de un lado a otro, como antes lo hicieron nuestros antepasados. Nuestra vida es como una sombra sobre la tierra, sin esperanza alguna. Sabemos que ninguno de nosotros merece reconocimiento por las ofrendas que hemos traído. Cuando Dios ha transformado, porque el corazón agradecido no es porque yo sí doy gracias, no. Si Dios no transformó ese corazón, entonces nosotros estamos actuando en la carne, ¿están de acuerdo? Hay muchas cosas que nosotros actuamos en la carne. Es como aquel que dice, yo dejé de fumar porque nomás le dije hasta aquí. No, si Dios no intervino, no hubo una transformación. La transformación la hace Dios. Cuando nosotros queremos dejar algún vicio, Dios tiene, lo primero que hace es transformar el espíritu de tu mente, porque está escrito. Cuando Dios transforma el espíritu de nuestra mente, transforma nuestro corazón y hace un corazón agradecido. Entonces reconocemos de que Dios es el único bueno.
y que ha transformado esa parte de mi vida que yo no podía superar por más que lo intentara. Nosotros, yo le digo a todas las personas que tengo la oportunidad, no lo intentes, no hagas por dónde cambiar, permítele solo a Dios que... ¿Y cómo es permitirle a Dios que transforme tu vida? Mire, yo te digo una cosa, lo que cambió a mí fue la palabra de Dios. A mí no hubo un ser humano arriba de mí que me estuviera ministrando, poniendo las manos, orando, ungiéndome con aceite. No hubo tal persona sobre mi vida, y está todavía, se llama Jesucristo. Él sigue transformando mi vida porque yo le he dado todo y le sigo dando todo derecho legal en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser. Que estas manos que antes hacían cosas malas, hoy sean las manos de Dios para bendecir, para santificar, para ungir, para poner las manos no a la ligera, sino para bendición. Entonces, nosotros tenemos que tener ese corazón agradecido, pero ese corazón no es porque tú lo quieras, es porque le has dado permiso a Dios que trabaje en ese corazón y haga un corazón agradecido. Veamos cómo se mueve Dios. Primera de Timoteo 4, 4 y 5 en el lenguaje actual. Amén. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada, si le damos las gracias. Por tanto, podemos comerlos porque Dios así lo ha dicho y porque nosotros hemos orado por esos alimentos. Amén. Algunos impostores en Éfeso y todavía en este tiempo del 2020 rehúsan afirmar que Dios creó todo bueno, inclusive la comida. Ellos simplemente negaron y niegan la benevolencia de la creación de Dios, lo que los lleva todavía a rechazar la aceptación de sus obsequios. Al recibir y disfrutar con agradecimiento los regalos de Dios, hermanos, como creyentes cumplimos con la noble intención para la cual nosotros mismos fuimos creados. La adoración verdadera nace en un corazón agradecido y obediente. Te invito a que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23 en el lenguaje actual. Dice así: pero Samuel le dijo: a Dios le agrada más que le obedezcan y que no le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Es verdad que es muy difícil convencer a las personas de la desobediencia. Es muy difícil. Pero ¿saben cuál es muy difícil? Las personas que han estado en religiones es muy difícil porque ya traen un patrón. Creen ellos que agradan a Dios. Pues eso es tu manera. Fíjense lo que piensan. Cuando yo he hablado con personas que están siendo invitadas por Dios a través de mi vida, entonces esas personas simplemente piensan de que ellos pues también les habla a Dios. Yo te quiero decir algo. El ministerio de enseñanza Dios no se lo da a cualquier persona, y no porque sea yo una persona muy importante. Lo que yo soy fue la persona menos importante. Es por eso que Dios me escogió. La más vil y menospreciada, ese soy yo. Y todas las cosas que Dios tuvo por característica, yo las cumplí cada una de ellas y sobrepasé la calificación porque de lo más vil era lo más vil, de ahí del Palme Sonora era lo más vil. Menospreciado era lo más menospreciado del Palme Sonora. De lo más menos que era, o sea, sobrepasé los exámenes que hizo Dios para calificar de tener el ministerio de enseñanza. Hoy, yo te digo, cuando yo te invite, no te invito yo, te invita Dios a través de mi vida. Y entonces, cuando nosotros tenemos esa invitación de parte de Dios, nosotros queremos cambiar esa mentalidad, pero es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es difícil cambiar a una persona que tiene una religión en su corazón. Esa persona no piensa de que, fíjese, hablar en el Espíritu Santo, tiene la certeza, aunque no lo pueden comprobar, tiene la certeza de que hablar lenguas es hablar a través del Espíritu Santo. Y a la hora de yo preguntarte, ¿dónde está escrito eso? No lo vas a poder comprobar en ninguna manera. Si yo te digo que el Espíritu Santo no se mueve en hablar lenguas,
También tú me preguntas, ¿y dónde está eso, pastor? Ah, sí, te invito a cualquier momento para llevarte de que Dios se mueve cuando el Espíritu Santo habla a través de tu boca, palabras legibles, palabras entendibles, porque Dios es un Dios de propósito, no de confusión. Cuando una persona ministra en lenguas, deja todo confundido porque no entendió qué es lo que Dios habló, y la otra está chille porque está sintiendo, ¿y sabes qué está sintiendo? La presencia inmunda del diablo, por eso está chille, porque te está moviendo las emociones. Dios es un entendimiento, Dios es un Dios de propósitos. Y Dios quiere que nosotros entendamos que no te aferres a una tradición, a una religión. Solamente el único que te puedes aferrar es la santísima fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la única que va a prevalecer. Y esa te va a llevar para adelante. Yo quiero que tú aprendas a ser humilde, ser un corazón agradecido y enseñar por más años que tengas, ¿verdad, Lali? Por más años que Del tengas, 84. tienes que tener un corazón enseñable. No te aferres a que tú ya conoces mucho, no conoces mucho, Ser porque agradecido. lo único que podemos sacar de un océano es esta cantidad de un inmenso mar que es Dios, que es infinito, y tú y yo somos así, un pequeño vaso, que lo único que podemos contener pequeña porción de lo infinito que es Dios. No me digas a mí que tú ya lo conoces todo, porque eres la persona más mentirosa que yo puedo escuchar y oír, porque no puedes conocerlo todo. Estás hablando de algo infinito. ¿Cómo es posible que un mar yo lo pueda meter en este vaso? Es imposible meter a Dios en este pequeño vaso. No puedes. Eso no puede ser. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos y no seas resistente. Sé humilde. Sé una mujer humilde, sé un hombre humilde, enseñable, que es lo que quiere Dios. No te aferres. Al fin y al cabo, yo no te estoy mostrando un Dios diferente, te estoy mostrando a Dios que envió a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo a que te convenza de toda palabra y de toda verdad. Ese es lo que yo te predico. Esa palabra es la que yo te enseño. No te enseño otro Dios. Y te digo el nombre para que lo sepas. Él se llama Jehová Dios. Amén. Dios como manantial y fuente de todo, Cristo. Para Dios como fin, estas incluyen todas las relaciones de Dios con sus criaturas. Si todos somos de Él y por Él, todos seremos de Él y para Él. Y lo vamos a ver en Romanos, capítulo 11, versículo 36, el lenguaje actual. Dice así: en realidad todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. 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 Todo lo que comienza, que su fin sea para la gloria de Dios. Adorémosle dándole gracias, especialmente cuando hablamos de los consejos y acciones divinas. Un corazón ingrato y mal agradecido caracteriza a la humanidad caída. Por ejemplo, esto que nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, nos está advirtiéndonos. Ahorita vamos a leer una palabra que Vero de leerla, acerca de la persecución, pero no hay persecución más grande. Es que uno piensa que la persecución de afuera es la terrible. No, esa no es la terrible. La persecución de la pandemia que tú puedes tener, puedes decir que es una persecución muy fuerte. No, la persecución más fuerte es la interna. Y la persecución interna se da en las iglesias locales. ¿Por qué se da en las iglesias? Porque ahí interpretan la palabra. Y la palabra no se debe de interpretar. La palabra se debe de entender textualmente. Solamente la palabra tiene que ser así. La palabra, a mí no me digas qué dice Dios, a mí muéstrame dónde lo dice Dios. Eso es expositiva, lo que escrito está. Entonces no me diga, es que yo creo que Dios dice aquí. No, ahí eso es un error grande, y eso está en la persecución interna, y lo vamos a ver en la palabra que nuestra hermana Vera va a leer en 2 de Timoteo 3, versículo 1, versículo 2 en el lenguaje actual. Y escrito está: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa,
que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, en los últimos días habrá gente amadora de sí misma, codiciosa, engreída, orgullosa, injuriosa, rebelde, sino también ingrata. Y lo vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, en traducción del lenguaje actual. Debes saber también que en los últimos días, antes de que la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. A los seres humanos, por nuestra naturaleza, acceder a concupiscencias más que complacer a Dios y cumplir nuestro deber. La ingratitud caracteriza a la humanidad caída de los últimos tiempos. Se ve muy notorio, hermanos. La ingratitud se ve, se palpa la ingratitud. Y cuando hablamos de ingratitud, solo miremos a nuestro alrededor, solo miremos. Y no mires al mundo, mira a los hermanos, aquellos que se dicen cristianos. Míralos si no se creen más importantes que los demás. Solo porque tienen muchos años ya se creen más importantes que los demás. ¿Qué no lo está diciendo Dios en profecía? ¿Qué no es aquella hermanita que tiene ya muchísimos años que no le pueden ni hablar porque ella es la que sabe todo y lo sabe más? Incluso piensa que sabe más que el pastor. Bueno, el pastor de por sí ya no es un neófito en la palabra de Dios, es verdad eso, ¿no? Pero aquella que tiene mucho tiempo, yo te quiero decir algo, el tiempo no te acerca a Dios. La obediencia es la única que te acerca a Dios. Si tú tienes los años que tú me quieras decir, es vergonzoso. Si tú sigues practicando que te enchilas por cualquier cosa, tienes un cochino carácter, entonces yo te quiero decir algo. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, hay luz. Entonces, explícame por favor, porque yo no puedo entender cómo la luz se puede mezclar con la oscuridad. O sea, no puedo pensar, imaginar cómo es que el cochino carácter vive junto. Cochino carácter simboliza Satanás, el diablo, oscuridad. Y la luz que es Jehová Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo en tu corazón. Explícame, por favor, porque yo no lo puedo comprender y no puedo entender cómo la luz y la oscuridad se mezclan a tal manera que viven cómodamente como vecinos en un mismo corazón. ¿Cómo? Yo te voy a decir una cosa. Tú has vivido pura religiosidad. Tú no tienes a Jesucristo en tu corazón. No importa los años. La evidencia de que Jesucristo vive en un corazón es un carácter transformado. Un cochino carácter quedó atrás, pero hoy eres una nueva criatura. Entonces, si eres una nueva criatura, ¿por qué sigues siendo todavía la misma criatura en tu cochino carácter? ¿Por qué? Porque Jesucristo ha sido una mera religiosidad. Tú no conoces jamás un encuentro verdadero con Cristo. Acepta a Jesucristo en este tiempo, renueva el amor y nuevamente haz un pacto con Dios y decirle, yo quiero retomar las primeras palabras que tú llegaste a mi corazón y ser una nueva criatura. Vale más empezar de nuevo que quedarte en esa antigüedad donde tristemente cuando tú te mueras vas a ver que cuando Dios te levante de la muerte vas a ir no a donde tú creías. Te vas a acompañar, 2 ángeles escrito está, pero para llevarte al infierno. Ese va a ser tu destino, porque te crees, dice la palabra de Dios en el final del versículo 2, dice, se creen más importantes. El Hijo de Dios nunca se cree más importante. El que a mí me dé un ministerio de enseñanza, no me creo más importante. Me creo la persona menos importante que tú y me pongo a servicio de ti porque yo fui llamado para servir, no fui llamado para que nadie me sirva, fui llamado para servir y me queda muy claro, con mucha humildad te digo, yo estoy para servirte y cuando tú me llames, contactes mi vida,
de verdad, porque te interesa saber dónde está la iglesia gloriosa. Ahí está tan cerquitas que no vas a caminar, ni siquiera vas a cruzar la calle. Yo te lo garantizo. La iglesia gloriosa está tan cerca de tu casa que no te imaginas que está tan cerca porque no la conoces. Pero yo te voy a mostrar, si tú me das la oportunidad, humildemente, a través de las Sagradas Escrituras, que la iglesia gloriosa está muy cerca de ti, muy cerca de ti. Quiero llevarte, por favor, a que veamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 en el lenguaje actual. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor, y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Cuanto más nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo, más malvados son los seres humanos. Por esto es muy importante que comencemos a estudiar la sana doctrina de Cristo. Y lo vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, el lenguaje actual. Amén. Tú debes de seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Los que deseen aprender las cosas de Dios y estar seguros de ellas, deben conocer las Sagradas Escrituras porque son la revelación divina. No es de sorprendernos, el mundo se la lleva quejando. El mundo... hay gente que de verdad está tan amargada, enojada, está tan por lo que ellos viven en su condición, es malagradecida, sin ninguna gratitud, esperando recibir todo lo bueno, pero sin buscar. Pero eso no es lo más peor. Lo peor es que aquellos que de alguna manera, equivocada o no, te han tenido contacto con este sagrado manual, que es la palabra de Dios. Han tenido contacto, mal que bien, han estado en contacto de la palabra. Esas personas oyen la palabra de alguna manera u otra. Esa gente creyente que pasa su vida quejándose, que la pasa amargada, enojada, esa gente es la que no tiene excusa. Es mundo. Pero Dios, si Dios te ha hablado de alguna manera, ¿por qué eres tan mal agradecido? ¿Por qué eres tan mal agradecida? ¿Por qué tú todo te quejas? ¿Por qué tú siempre estás pensando en las cosas del pasado? Es que yo pude, es que yo tenía. ¿Por qué estás pensando en eso? ¿Por qué eres tan mal agradecido? Que Dios no se estancó, el único que se estancó eres tú. Dios está en el presente diciéndose y te está dando un nuevo día y tú estás pensando siempre, es que si yo hubiera hecho esto, es que yo el otro, y siempre anclado en el pasado que no te permite vivir un presente de bendiciones para decirle gracias Dios. Y al final del día arrodillarte y no ser como es un nuevo leproso, sino como aquel que era extranjero y volvió a los pies de Cristo y decirle gracias. Verdaderamente sé que aquello quedó atrás, pero hoy en el presente tú estás aquí conmigo. Gracias. Amén. Gracias. Entonces eso es lo importante. Lo que no hicimos, y me incluyo ahí, de que debe quedar atrás. Amén. Y no volverlo a traer al presente, porque no nos beneficia, nos va a perjudicar. Todo lo que quedó atrás, si lo traes, no le hace que haya sido bueno, si lo traes para adelante te va a perjudicar, no lo traigas. Nada del pasado traigas al frente. Al frente hay puras bendiciones y añadiduras de Dios, puras victorias. ¿Quieres caminar en prosperidad? Entonces, no te vayas a un evangelio de prosperidad. Yo te hablo de prosperidad real y verdadera. Tercera de Juan dice, el único capítulo que hay en Tercera de Juan, en el versículo 2, dice de que Él, nuestro Padre, quiere que tú y yo seamos prosperados como prospera tu alma. Venlo, busca esa palabra y vas a darte cuenta que la prosperidad es primeramente prospera lo espiritual y Dios te va a añadir lo material. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos por eso. Ya no te quejes. A Dios no le agradan los quejumbrosos, a Dios no le agradan los enojones. A Dios dice en su palabra, en los proverbios que acabamos de leer, de escribir ese libro, dicen los proverbios, si tú tienes una mujer residiosa, vale más que te duermas arriba del techo, no le hace que te llueva, no le hace que te mojes, no le hace lo que pase allá, que dormir con una enojona o con un enojón también se aplica, ¿no? Entonces, Dios no le agradan los enojones. ¿Y cómo
a quien es justo para juzgar las cosas y que te juzgue a ti y tú dale el derecho legal a Dios para que Él transforme. El único que puede transformar una persona se llama Jehová Dios, de su palabra. Anticipamos estas ingratas expresiones de los no creyentes, pero la tiene lugar en las vidas del pueblo de Dios. Los que siguen a la gente para hacer el mal van por el camino ancho que lleva a la perdición. Te invito a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, en la traducción lenguaje actual. Sí. Amén, Dalí. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. El árbol se reconoce por sus frutos. Que la palabra de nuestro Padre Celestial sea injertada de tal modo en nuestros corazones que podamos ser fructíferos. Amén. En toda buena palabra y obra. Lo que la boca habla comúnmente concuerda con lo que abunda en el corazón. Dar gracias a Dios, y dar gracias a Dios es una parte habitual de la adoración. Por medio de este salmo, Salmo 100, nos llama a una actitud de agradecimiento. Así que esa es nuestra adoración. En todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Es una adoración a Dios, porque nos pide adorarle, bendecirle, agradecerle en todo momento. Vayamos al Salmo 100, versículo 1 al 5, en la traducción lenguaje actual. Y dice así: habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, ¡viva Dios! Adórenle con alegría, vengan a su tiempo lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su y alábenlo. Él es un Dios bueno. Es siempre el mismo feliz y su fidelidad jamás. Cuando una persona ora, vamos a pensar, nosotros oramos por distintas cosas. Oramos por los alimentos, oramos por el día, oramos por la noche, oramos por cualquier cosa, ¿no? Oramos la oración. Pero siempre a mí Dios ha puesto en mi corazón poner ejemplos. Entonces, la oración es algo que vuela, ¿no? Que vuela. Y cuando nosotros oramos con un corazón ingrato, entonces, haz de cuenta que quieres que vuele nuestra oración sin alas, no pudiera volar. Nuestra oración no puede llegar a la presencia de Dios porque la oración necesita que tenga esa base de actitud. Entonces, el que analiza de los ejércitos, Él pesa nuestros corazones. Y entonces, ¿a poco la gratitud pesa? Muchísimo. Pesa tanto de que Dios dice, este corazón sí que es un corazón agradecido. Y todo lo que salga de este corazón tendrá alas para llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios evalúa nuestras oraciones. Muchas veces nuestra oración es meramente una rutina, meramente un rito. Solamente oramos, Padre, en el nombre de Jesús me acerco delante de tu presencia y yo quiero darte gracias por este día. Es como un rezo. Es meramente un ritual, pero la verdad no tiene alas para llegar a la presencia de Dios, porque Dios quiere que verdaderamente lo sintamos. ¿Cuántas veces en esa pequeña oración tú has derramado lágrimas porque la gloria de Dios ha descendido sobre tu vida y sientes la presencia de Dios manifestándote en respuesta a tu oración? ¿Cuántas veces lo has sentido? Yo te garantizo que ningún corazón no es agradecido. Pero aquella persona que tiene un corazón agradecido no puede más que expresar con lágrimas la presencia del Dios Todopoderoso, que en respuesta a esa oración se manifiesta Dios y se manifiesta. Entonces nosotros tenemos, para poder tener una oración con un corazón agradecido, siéntelo. No ores por orar, no hables por hablar, siéntelo. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo vas a sentir si no amas a Dios?
¿cómo lo vas a sentir? Y es lo que volvemos, ¿no? ¿Cómo vas a sentir cuando tú hablas con una persona si no la amas? ¿Cómo vas a derramar una lágrima cuando tú le dices, hija, te amo? Pero es pura palabra de rutina. Cuando tú le dices, perdóname, pero es pura palabra de rutina, porque no lo sientes, son palabras, no salió del corazón, porque no hay cambio, porque el cambio da frutos dignos de arrepentimiento, hay cambios verdaderos, no son palabras. Y eso, como ser humano, te hace sentir, lloras. ¿Por qué lloras? Porque lo salió del corazón y no son palabras. Verdaderamente están acompañadas de un cambio. Dios está haciendo algo en mi vida y lo van a ver. No son palabras, y esa es la oración, ¿no? Entonces, un corazón agradecido, la base es el amor a Dios, y nos conviene enamorarnos de Dios, porque entonces nosotros no vamos a orar jamás con una oración de palabra, vamos a orar con una oración desde el profundo de nuestro ser, ¿verdad? Esto está implícito en la instrucción de nuestro Padre Celestial por medio del apóstol Pablo a los corintios referente al uso adecuado de las lenguas durante su servicio de adoración. Y vayamos a 1 Corintios capítulo 14 versículo 16 al 19 en el lenguaje actual, y lo vamos a ver. Por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo de hacer entonces? Pues orar y cantar por mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento, porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices, y no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Yo les doy gracias a Dios en idiomas que todos ustedes. Sin embargo, cuando estoy en la iglesia, prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros, más que decir 10,000 palabras que entiende. Otras cartas de Pablo les recuerdan gratitud, y por lo tanto se diferencian de la cultura ingrata del no creyente. Lo vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4 en el lenguaje actual. Dice así: ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Cuando nosotros como ministros enseñamos a personas que Dios nos ha puesto para enseñarle la palabra, nosotros tenemos que mostrarles de que hay una sola iglesia y se llama Iglesia Gloriosa, ¿no? Pero yo estoy hablando de la única iglesia que bíblicamente está en las escrituras, sagradas escrituras, y esa iglesia no se llama iglesia local que tú vas, no se llama así. La iglesia que va a venir Jesucristo se llama, así se llama, en Efesios dice Iglesia Gloriosa, y no va a venir porque pertenezca al cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son las iglesias que pertenecen al cuerpo de Cristo? Son todas aquellas que son ministradas, enseñadas y edificadas a través de la sana doctrina de Cristo. Son esa la iglesia. Aquellas que han obedecido llegan a pertenecer a la familia de Dios, no a la familia de una iglesia local. ¿Qué prefieres? ¿Pertenecer a la familia de una iglesia local o a la familia de Dios? Es obvia la respuesta, ¿no? Entonces, nosotros queremos enseñarte a ti que como ministros, de verdad, el cuerpo de Cristo es el que edifica y caminamos en un solo sentido. ¿Por qué caminamos todos, aunque somos diferentes? Porque el que dirige se llama Jesucristo. Él es. 2 Corintios 4:15 en el lenguaje actual, por favor. Dice así: todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, mucho más serán los que le den gracias y reconozcan su grandeza. Nuestro Padre Celestial puede hacer que toda la gracia abunde para con nosotros y que abunde en nosotros
puede dar un gran crecimiento de las buenas cosas espirituales y de las temporales. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10 y 11 en el lenguaje actual. Dice así: Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Nuestro Padre Celestial puede hacer que tengamos suficiente en todas las cosas y que nos contentemos con lo que tenemos. Nuestro Padre Celestial no solo nos da bastante para nosotros mismos, sino además para que podamos suplir con ello las necesidades del prójimo. Y esto debe ser como semilla para sembrar. Debemos mostrarle a nuestro Padre Celestial la realidad de nuestra sujeción al Evangelio por las obras de caridad. Esto será para mérito de nuestra confesión y para la alabanza y la gloria de Dios. Propongámonos imitar el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro hermano mayor, sin cansarnos de hacer el bien y considerándolo que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando hablamos de más bienaventurado al dar que recibir, Jesucristo pudo haber venido para que nosotros le sirvamos, pero él dice a través de Pablo, porque en realidad está diciendo que dijo esta frase, si buscamos en el libro de Mateo, de Lucas, de Marcos, de Juan, en esos 4 libros donde habla de diferente perspectiva, yo le he buscado esa frase y la frase solamente la dice Pablo. Entonces, ¿por qué es que Pablo dice algo que nomás él lo menciona? Y porque la vida de Jesús aquí en la tierra, la habló o Marcos, o Lucas, o Juan, o Mateo. ¿Y por qué no está esa frase? Porque todo lo que conoció el apóstol Pablo no necesitó él caminar como caminó Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él no caminó con él, nunca lo conoció personalmente, pero él todo lo que caminó, yo te recuerdo que en el libro de Corintios dice de que hubo muchas cosas que Jesús hizo aquí en la tierra y no fueron escritas en este libro. Pero a Pablo se la reveló Dios. Y cuando dice esta frase de que es más bienaventurado el dar que el que recibir, ¿lo dijo Jesús? Sí, que no lo haya mencionado Mateo, Lucas, Marcos, Juan, eso no es cosa que no podemos decir es que Pablo lo inventó. No lo inventó, porque todo lo que escribió Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, y si lo dijo Pablo y él lo mencionó es porque a él se lo reveló el Espíritu Santo, lo cual no es mentira, es verdad. Y por eso que nosotros tenemos que estar agradecidos todo lo que Pablo le fue revelado. Nosotros tenemos que estar agradecidos de decir, esta frase no se la inventó Pablo, esta frase fue por revelación del Espíritu Santo, y ahora aprendemos de que recibir. Amén. Amén. Las Sagradas Escrituras nos dicen que seamos agradecidos por todas las personas y todas las cosas. ¿Ha pensado alguna vez que incluyen una lista de todas las cosas? Gobiernos corruptos, empleados injustos, sentidos, enfermedades graves, colapsos económicos, todas las cosas. Y los vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, en lenguaje actual. Dice así: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Como remedio contra la preocupación que confunde, se recomienda la constancia en la oración. No solo los tiempos establecidos de oración, sino constancia en todo por medio de la oración. Debemos unir la acción de gracias con las oraciones y las súplicas. No solo buscar provisiones de lo bueno, sino reconocer las misericordias que recibimos. Así que tenemos que ser agradecidos en todo. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6 en el lenguaje actual. Dice así:
No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Qué hermoso es reconocer con mucha humildad de que ni siquiera nosotros hicimos por formar una iglesia. Dios la ha formado. Dice la palabra de Dios que vamos a leer. La iglesia gloriosa no la ha formado hombre alguno. Porque Dios no... Pues esta iglesia es mía, yo la formé, ¿no? Por mi esfuerzo, porque yo evangelicé mucho. No, la iglesia gloriosa solamente la ha formado Dios a través de Jesucristo. Amén. Él dice en Efesios, quiero que presten mucha atención, porque estoy hablando mucho de la iglesia local y mucho de la única iglesia gloriosa que va a venir Jesucristo, es la que Él hizo y escrito está. Veamos por favor aquí en Efesios capítulo 5 versículo 27 lo que dice Dios. Escrito está: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha. La iglesia gloriosa puede cantar alabanzas mientras que sufren o están pasando por alguna prueba. Esa iglesia gloriosa alaba a Dios en todo tiempo, agradece a Dios en todo tiempo. Amén. 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 Así es que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, en el lenguaje actual. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. Los apóstoles no se predican a sí mismos, sino a Jesucristo. Esta era la predicación que más ofendía a los sacerdotes. Predicar a Jesucristo debe ser la actividad constante de los ministros del Evangelio. Cristo crucificado, Jesucristo glorificado, nada fuera de esto, si lo que se refiera a esto. Cualquiera de nuestra situación o rango que tengamos en una congregación, la casa de oración de Dios, nosotros debemos procurar glorificar el nombre. Cuando nosotros estamos en nuestra intimidad, glorifica el nombre de Dios. Si estás haciendo algo, glorifica el nombre. ¿Y cómo se glorifica el nombre de Dios? Con tu obediencia y dándole toda la honra, toda la gloria. Cuando nosotros tenemos una oportunidad de traer la palabra de Dios como ahorita, esta oportunidad, nosotros debemos darle la gloria a Dios. Estamos siendo simplemente el instrumento en las manos de Dios, Él es el que está obrando, ¿no? Entonces, eso que está haciendo Dios, nosotros tenemos que tener cualquier situación que estemos haciendo, que la gloria se la lleve Dios. Yo recuerdo que una persona llegó aquí a predicar un viernes y de repente se le hinchó el codo. ¿Por qué? Porque quiso robarse la gloria. Y no debemos robarnos la gloria a Dios. La gloria es de Dios. Él no está dispuesto a compartirla con nadie. Aun cuando tú seas un buen predicador, que seamos talleristas, la verdad y la gloria es para Dios. Nosotros nada somos solamente aquel instrumento que Dios decidió escoger, ¿no? Entonces, ¿la gloria para quién es? Para Dios. Para Dios. No se me hincha el codo. Vamos a... Y nos está viendo, ¿eh? Vamos a Hechos. Bueno, esa persona se llama Ernesto. Pero ya lo aprendió, ¿verdad, Ernesto? Entonces, Hechos 5, 41 y 42, por favor, Pedro. Amén. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y no también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Los cristianos humildes ven cada cosa amarga como dulce y siempre se regocijan. Y lo vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículos 18 y 19 en lenguaje actual. Amén. Pero eso no importa, porque sean sinceros o no, están anunciando el mensaje de Cristo y eso me hace sentirme muy feliz y más feliz me sentiré.
cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel. Eso Amén. decía Pablo. Sí, amén. Entonces vemos nosotros que si nosotros cultivamos un corazón enamorado de Dios y cultivamos que seamos agradecidos, entonces yo te quiero decir, los problemas van a ser menos cuando tú tienes una integración con Dios. Entonces, cuando hay una integración con Dios, hay una conexión, tu alma con Dios, ¿no? Alma con Dios. Si tú eres una persona enferma, y quiero ministrar tu vida, si eres una persona enferma, que te duele el cuerpo, que te duele lo que te la ciática, que tengas el dolor que tú escojas, y esto es real, la vesícula, periodos menstruales, dolor de artritis, lo que tú tengas. ¿Sabes qué? El consejo, tiene un corazón agradecido y haz lo que en este taller te hemos enseñado. Glorifica a Dios, cántale a Dios, y en ese momento de intenso dolor, comienza a alabar a Dios, aunque esté chillando de dolor, y vas a ver cómo Dios se va a manifestar y esas dolencias se van a desaparecer. Porque Dios se va a manifestar cuando tú glorificas a Dios en medio de la prueba, y toda la prueba va a desaparecer porque Dios es bueno, pero Dios solamente te ha puesto un aguijón para ver si tú lo has de alabar en esa prueba. ¿Y por qué no ha quitado el aguijón? Porque no lo has entendido. Pero el día que tú lo entiendas, jamás volverás a tomar una pastilla para el dolor, porque tú entenderás que el sanador se llama Jehová Dios, y cuando tú has aprendido a glorificarlo en medio del dolor, Dios actuará en poder en tu vida. Dios quiere, hermanos, que seamos agradecidos en todo, porque la gratitud es la máxima expresión de un corazón regenerado. Amén. La ingratitud puede destruir la iglesia gloriosa de Cristo, un matrimonio, una familia y un hogar. Cultivemos, por lo tanto, un corazón agradecido. Demos gracias por todo y en todas las circunstancias. Esa es la voluntad de Dios. Y es verdad, hermanos, yo acabo de pasar un proceso de pruebas, pero ¿qué pasa? Dios manda que en todo tiempo se alabe. No lo entendemos qué está pasando, y doy gracias a Dios porque ya pasó esa prueba. Amén. Doy gracias a Dios, hermanos, en esta noche, porque Dios me ayudó a salir de esa prueba. Amén. Amén. Me hacía fuerte, me hice muy fuerte, porque sé que el que me daba fuerza fue Dios. Amén. Cuando yo no tenía fuerzas, hermano, y aquí me seguías viendo, 1 o 2 veces me ausenté, pero el que me fortaleció fue Dios, a través de Jesucristo. Amén. Porque a través de Jesucristo Él me sustentó con la diestra de su justicia. Hasta aquí Amén. Él me ayudó, hermanos. Y yo glorifico a Dios y le agradezco a Dios lo que Él se manifestó en mí. Toda la gloria se la doy a Él. A ti y a mí. Que la prueba que estés atravesando, alábale. Amén. Agradécele. Aunque no lo entiendas, porque viene un trato de Dios para ti, como lo ha tenido Dios para conmigo. ¿Qué quiere trabajar con su pueblo Dios? Tú alábale, agradécele, y cada mañana agradécele el hálito de vida. Seamos agradecidos, hermanos, porque Él se goza de que seamos agradecidos. Él se manifiesta en esa gratitud, y yo doy gracias a Dios en esta noche, porque Él es bueno, y Él quiere que su pueblo seamos agradecidos, porque no ha faltado el pan a tu mesa ni a nuestra mesa. No ha faltado el techo, el sustento, no ha faltado su cobertura sobre su pueblo que es agradecido. Así es que damos gracias a Dios por este muy importante, la gratitud genuina. Amén. La gratitud nos lleva a poder recibir, pero también Dios ve esa gratitud cuando derramas esas lágrimas. Él tiene un redoma donde examina tus lágrimas y las mías, y Él ve si son de remordimiento o de arrepentimiento o de gratitud. Él las sabe distinguir, cómo son tus lágrimas y las mías. A Él no lo podemos engañar.
Y no podemos jugar de que ahorita lloro y ya me seco las lágrimas y sigo siendo la misma, malagradecida. Seamos agradecidos, hermanos. Y doy gracias a Dios porque Dios ha hablado. Sé que ha hablado a su pueblo, de que retomemos el que seamos agradecidos. Y el ser agradecidos nos trae gozo, nos trae una quietud, hermanos, a nuestra alma. Seamos agradecidos, porque también nos saca el expresar gratitud a tu prójimo, empezando con los tuyos en tu hogar. Sé agradecido, te traerá gozo. Y vamos a darle gracias a Dios esta noche por este valor tan precioso, la gratitud que lleva alabanza a Dios, primeramente, y a nuestro contorno, a los nuestros y a todo tu prójimo. Amén. Vamos a orar, pastor. Quiero darte un regalo más para que te lo lleves envuelto en tu corazón. Y es que si no oramos con la palabra de Dios, oras en emociones. Y hay que usar la palabra para que sea una palabra de poder. Y esa palabra de poder está en el Salmo 92, versículo 2. Esa palabra es para orar, hincarte en la mañana, pero también hincarte en la noche. Es para la mañana y la noche. Salmo 92, versículo 2. ¿Por qué? Porque si tú lo sientes, vas a orar con esta palabra de una manera. La palabra escrita dice así: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Amén. Entonces, cuando tú oras en la noche hincado, le dices, ¿cómo no voy a alabarte, Padre, si tú eres fiel? Esta noche donde yo me voy a ir a dormir, tú eres fiel, y por tu fidelidad yo voy a despertar para recibir nuevecitas tus misericordias. No de usar la palabra. Y vamos a orar con esta palabra también. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, dice en el Salmo 92, 2, anunciar por la mañana tu misericordia y la fidelidad cada noche. ¿Cómo no te voy a agradecer, Padre, si en esta noche tú te has manifestado en poder a través del Espíritu Santo? ¿Cómo no vamos a agradecerte, Gracias, Señor Jesucristo? Amén. Porque yo puedo sentir tu presencia en medio de nosotros. ¿Cómo no voy a agradecer si tú, dentro de tu voluntad, nos das cada mañana tu misericordia? Sabemos que no la merecemos, Gracias. pero tú nos lo regalas en el nombre de Gracias. Jesucristo, como pastor del cuerpo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, aquí que reina en nuestras vidas. Yo te bendigo con toda bendición del cielo, donde está el Padre, su trono celestial, y está el Hijo a su derecha, y que el Espíritu Santo te convenza de todo lo que hemos hablado en el nombre de nuestro Dios en este taller. En el nombre de Jesucristo te bendigo y bendigo a tu familia, aun cuando no sean creyentes. En el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y agradecemos, queremos ser agradecidos por lo que Dios añadió para que hagamos posible la transmisión cada día de servicio. Agradecemos por la vida de Brian, de Vane, de nuestro hermano Víctor y nuestra hermana Verónica. Y agradecemos a Dios por ti, hermano, que has venido a traer, a aportar una palabra, que buscas en la intimidad a Dios y te la ha dado para darla a todo el pueblo Amén. que nos están sintonizando. Somos agradecidos en esta noche. Amén. Y lo expresamos. Le damos gracias a Dios por tu vida, hermano, hermana, por Amén. todos los que han colaborado para hacer posible este trabajo para la gloria y la honra de Dios. Les amamos y reciban un fuerte abrazo.